A ver, hermana Felipe, que está ahí, eh, deme un resumen de todo lo que ha leído en el texto, de todas las clases que hemos avanzado, algo que se acuerde, algo que se acuerde de oratoria. Ese de laboratorias, yo quería otra vuelta mirar el video, pero mi celular todito se me ha borrado. Y ahora ayer estaba leyendo, pastor, el texto Ya, ¿qué es oratoria? y la verdad que es ay, pastor, es Ahí léalo, ahí léalo, si lo tiene el texto, léalo, ¿qué es oratoria? En la primera lección. ya, pastor. Brigitte. Ok, entonces vamos a continuar. Y lo que hoy nos corresponde a esta clase de oratoria, vamos a dar un repaso rápidamente a lo que es oratoria. Oratoria es el arte de hablar en público. Oratoria es el arte de hablar en público, es el arte de persuadir, ¿ya? ¿Qué más es oratoria? ¿Qué más hemos aprendido en oratoria? Aparte de poder decir que es el arte, de hablar en público, hemos hablado también de que a través, por medio de la oratoria, se resumen, el fin de la oratoria se resumen por dos medios, muy importantes. Convence a la razón, influencia, modifica y transforma las opiniones, y B, persuade a la voluntad, influenciando fuertemente las actitudes, las disposiciones naturales para actuar. El fin de la oratoria, ¿cuál es el fin de la oratoria? Es el arte por el cual se logra que otra persona piense o actúe como el orador quiere. En este caso, si yo soy el orador, si yo soy el que estoy disertando algo, el fin de la oratoria es que la otra persona que me está escuchando piense como yo, piense como yo. Ese es el fin de la oratoria. Entonces, ¿qué es la oratoria? Es el arte de hablar con elocuencia, de deleitar, de persuadir, conmover por medio de la palabra. Entonces, esa es la oratoria. ¿Y cuál es el fin de la oratoria? Es el arte por el cual se logra que otro haga o piense lo que el orador quiere. Eso es muy importante. ¿Cuáles son los requisitos para una oratoria adecuada? Hemos visto claridad, corte, coherencia, sencillez y naturalidad. En el capítulo 2 hemos avanzado la confianza y seguridad personal, la personalidad del orador, personalidad bien definida, identidad propia y personal son las exigencias fundamentales para transmitir un mensaje. Y aquí hemos hablado de dos características importantes, las cualidades espirituales y las cualidades físicas. Y hoy nos toca las miradas. Esto ya, aquí vamos a ir poniendo en práctica, aquí vamos a ir aprendiendo ya más a lo práctico. Las miradas. Cuando el orador llega a un lugar, ya cuando usted sube al púlpito o sube a la palestra donde va a dar el discurso, hay distintos tipos de mirada
Y nosotros nos vamos a identificar a ver con cuál. Por eso yo decía importante. Algunos me han mandado el primer video que lo he estado analizando. Y luego de todo esto, de todo este mes, el mismo, el mismo discurso que usted hizo, me lo va a mandar poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido y va a notar la diferencia. Por ejemplo, número 1, la mirada huidiza. ¿Cuál es la mirada huidiza? El orador no mira al público. Usted ya se da cuenta, ¿no? Cuando, y vamos a hablar acá del ámbito eclesiástico, religioso. Cuando el pastor o el líder llega y sube al púlpito, muchas veces no mira al público. Y esta mirada se llama la mirada huidiza. Mira por encima de su cabeza o mueve los ojos nerviosamente de un lugar a otro, sin preparar a los presentes. Esta persona no tiene la fuerza suficiente para posar sus ojos en los oyentes y mucho menos para enseñorearse de ellos. ¿Sabe qué? Esta mirada, queridos estudiantes, es una mirada como perdida, ¿no? El orador entra, le dan el micrófono, sube al púlpito y no mira, este es el púlpito, y aquí está, este es el púlpito, o este es la sala, aquí están los hermanos, este es el templo. Y entra el orador y lo que hace el orador es estar ahí. O sea, mira por encima de las cabezas. Es como que si hubiera allá al fondo un algo que él está mirando ahí, pero no mira al público, ¿no? Entonces, los ojos son el espejo del alma. Escuche bien, los ojos son el espejo del alma. En ellos podemos reconocer a un orador competente y valiente o un orador incompetente. Cuando el orador agarra le dan el micrófono y él agarra el micrófono, y lo primero que usted tiene que observar es la mirada, si el orador le está mirando o simplemente el orador está ahí. Mira a todos lados, menos al público, menos a la gente. Entonces, los ojos son el espejo del alma. En ello nosotros nos damos cuenta si el orador estudió su sermón, si el predicador los tiene escrito en su sermón, si el orador tiene los apuntes del sermón o simplemente está yendo a improvisar. Y cuando está yendo a improvisar, le pasa la primera mirada, la mirada huidiza que está allí. Está perdido. Aquí como podemos ver la imagen, como podemos observar la imagen, él está perdido, no sabe dónde mirar. Entonces los ojos son el espejo del alma. La mirada debe preceder a la expresión gestual para ayudar a mantener una relación armoniosa con el público. ¿Sabe qué? Cuando usted como predicador agarra el micrófono, sube al púlpito y lo primero que hace es mirar al público, mirar a la gente que está ahí, ¿qué está haciendo? Se está poniendo en contacto visual con los hermanos. Y los hermanos se van a dar cuenta de que al público o que el público a usted le interesa. Porque si usted llega al lugar donde va a dar el discurso y empieza con estas miradas, que no sabe a dónde mirar, entonces la gente que te iba a decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué va a hacer este hombre? No sabe a dónde mirar. La mirada, al hablar en público, dicen los especialistas, debe dirigirse al centro del salón. Escuchen bien esto. Según los grandes especialistas en oratoria, dice que la mirada
Nuestra mirada de nosotros, la mirada de usted como predicador que va a agarrar el micrófono, la mirada de los oradores, de los grandes predicadores que manejan muchas masas, mucha gente, debe dirigirse al centro del salón. En la anterior clase también les decía que nuestra mirada no se debe centrar en una persona, que más adelante lo vamos a ver, que no se debe centrar en una mirada y mucho menos en esta mirada huidiza que está por encima, que no sabemos a dónde mirar. Entonces, la mirada o nuestra mirada tiene que ir al centro del salón. Les decía que muchas veces el salón está dividido en dos partes, unas 4 o 5 filas acá, otras 5 filas acá, y hay, en medio hay algo que no hay nada, pero nosotros tenemos que imaginar al entrar a nuestro discurso o a donde vamos a dar el discurso, donde vamos a predicar, lo primero que tenemos que llegar y mirar al centro. No tenemos que ni bien llegar, mirar a alguien. Es como que si ya nosotros vamos a agarrarnos con esa persona. Otra mirada. Mire, la mirada fija, esto es lo que les decía. El expositor clava su mirada en una sola persona. Usted ha visto a estos predicadores, ¿no? Es como que si está predicando, es como que si todo el sermón fuera para mí, porque todo el tiempo me está mirando. Todo el tiempo los ojos del orador están en una persona. El expositor clava su mirada en una sola persona o en varias. O si hay un grupito, ahí está su mirada. Incomodándola o permitiendo que surja un duelo de mirada. ¿No? Cuando el receptor se da cuenta de que el orador está simplemente con la mirada en ese grupo, en esa persona, hay muchas veces los que están en el receptor o los que están presentes, su mirada es fuerte y es como que una guerra de mirada. Si el orador tiene mirada fuerte, podrá avasallar a sus oyentes, podrá intimidarlo. Pero si tiene mirada débil, los oyentes lo incomodarán con sus ojos. No es una mirada recomendable. Hermanos queridos, queridos pastores, no cometamos ese error de agarrar el micrófono, llegar al púlpito, entrar al púlpito y centrarnos en una sola mirada o en una sola persona. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Es como que si usted lo estuviera saludando a esta persona. Y según los expertos en oratoria, dice que nuestra mirada debe estar en el centro. Esta mirada no es recomendable. La mirada cohibida, ¿cuál es esta mirada? El disertante ignora al público, ya esto es demasiado. Teme su mirada por ello. Cuando pronuncia su discurso, dirige su vista al techo o al suelo, dejando de lado su público. Esto origina que los oyentes le pierdan el respeto y se pongan a hacer cualquier cosa, menos escuchar con atención y seriedad, tampoco es recomendable. Agarran el micrófono y dicen, buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a abrir otras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo tanto, versículo tanto. Pero no está mirando al público. Ni siquiera a una persona, ni siquiera con la mirada fija, ni siquiera con la mirada, la primera mirada que va por encima, sino que esta mirada, no sé si es la peor, pero es una de las peores que está ahí. Hermanos, buenas noches. No se anima a mirar al público o simplemente está agachado. Hermano, buenas noches. Está mirando el suelo. O si tiene un púlpito grande, ¿qué hace? Está la Biblia ahí y está mirando la Biblia. Buenas noches. Puede tener excelente voz. Puede tener excelente voz, pero simplemente por la mirada ya fregó el sermón, ya fregó el discurso. Hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga.
Bienvenido a la casa del Señor. Una vez más estamos reunidos porque hoy es el día de adorar al Señor, pero nunca miró a los feligreses o nunca miró al receptor. O simplemente está así, hermano, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto, es un privilegio estar con ustedes. Pero no miró o está agachado. Buenas noches, Dios les bendiga, y está a paseo, como que estuviera buscando algún quinto o los zapatos. Esta mirada tampoco es buena, hermano. Otra mirada. Y esta es la que vamos a aplicar, la mirada semifija. Es la mirada ideal. Debemos dirigir nuestra mirada por igual. A todos los sectores del auditorio y posar nuestra vista en ello. Mirar al lado derecho, luego al centro, finalmente a la izquierda, de todos se sientan observados. Esta mirada debe ir acompañada en lo posible con una cálida sonrisa. Miren, si podemos ver la imagen, todos están atendiéndolo. Todos están atendiéndolo. Llegamos, entramos, lo primero que tenemos que hacer es observar al centro y empezar nuestro discurso, ¿no? Con una mirada al lado derecho. Dios les bendiga, es un privilegio estar con ustedes. Bienvenido a la casa del Señor. Hoy es domingo, donde estamos todos concentrados y nuestra mirada tampoco así. Dios les bendiga y estamos, y estamos, y estamos, y estamos. No, tiene que ser pausado. Y, ¿qué dice acá? En lo posible acompañado de una cálida sonrisa. De una cálida sonrisa, ¿no? Oiga, qué lindo, qué lindo. Porque ¿sabe qué? Porque cuando nosotros hacemos esta clase de mirada, la semifija, yo creo que usted se ha dado cuenta, cuando nosotros nos encontramos de receptores, nos damos cuenta de que el orador le importa al público, no solamente esta mirada, o no solamente a ese grupo. No, no solamente a ese grupo. ¿Sabe qué? Y esto es importante. Esta mirada, muchas veces hay muchos oradores o predicadores que usan el púlpito, la tienen, la mirada fija en un solo lado, porque al otro lado hay alguien que no le cae. Hay alguien que está enojado con él o simplemente no le cae. Y es por eso que él se centra en una persona. Y está la otra parte. Muchas veces los predicadores se la agarran con algún hermanito, ¿no? ¿Y qué hacen? Para intimidarlo, para, para decirle en otras palabras, a vos te estoy predicando, todo el tiempo están ahí, mirándole, ¿no? Y es como que si, en palabras vulgares, creo que se lo conoce, es como que si se lo agarrara de su chanchito, ¿no? Todo el tiempo está ahí, ahí, ahí. Entonces, y esta es la primera mirada que decía, la mirada huidiza, es una mirada que va por encima, digamos, ¿no? O sea, por encima de sus cabezas, de los que están ahí presentes, ahí está ahí. Es como que se estuviera buscando algo, ya no sé qué se le perdió. Viene la mirada fija y la mirada cohibida. Esta sí que ni por encima, ni que se la agarra con nadie. Simplemente uno, falta de inseguridad, vergüenza, o simplemente no sabe qué es lo que va a hablar.
Y esto nosotros tenemos que cuidar, hermanos, pastores, en nuestras iglesias. Muchas veces decimos, hermanito, ¿puede orar? O hermanito, ¿tiene alguna palabra? O dé un testimonio. O a veces, hermano, puede orar, puede pasar al púlpito, al frente a orar, a dar algunas palabras de agradecimiento. Y muchas veces hay hermanos que tienen miedo al público. Muchas veces hay hermanos que no se han preparado. Y es por eso, hermanos, que nosotros cuando tengamos alguna actividad o en nuestra denominación se acostumbra la lectura bíblica, que, que la persona que va a la lectura bíblica ya lo sepa un día antes, una noche antes, o por lo menos horas antes, para que él pueda ver el texto y pueda leer el texto, lo que va a leer en público. Porque muchas veces no nos damos cuenta el daño que le estamos haciendo. Y esto, yo creo que usted se va a dar cuenta en sus iglesias, cuando llame a una persona que no se ha preparado, que no ha estudiado, tiene miedo al público, tiene la mirada cohibida. Mirando al techo, mirando abajo, o como le decía, mirando la Biblia. La mirada ideal, la semifija. Una mirada que lo primero que entramos al púlpito es mirar al centro. Luego, cuando empezamos a saludar, buenas noches, bienvenido. Y nuestra mirada o nuestro rostro, nuestra cabeza va lentamente a la derecha, al centro, a la izquierda y vamos despacitamente. Y algo interesante que hablaba acá, que sea en lo posible acompañado con una cálida sonrisa. ¿No? Entonces, hermanos, esas son las miradas, esos son los tipos de miradas que tenemos que tener en cuenta y que debemos de evitar las otras tres primeras y en lo posible poner en práctica la mirada semifija. Hermano Joel, ¿cómo está usted con las miradas? A ver. Ah, no sé, pastor, tal vez a mí me gusta mirar a los ojos también, las personas. Pero tal vez a No, veces uno no se da cuenta, ¿no? A sí, veces, no tanto en la mirada fija, muchas veces inconscientemente la practicamos, ¿no? sí. Hermana Felipa, Sí, pastor. ¿cómo está con las miradas cuando te está enseñando en su iglesia? Pastor, ahorita yo todavía no subo así para orar y cantar, ¿no? Hay un siervo de Dios que está predicando y hay veces, los días miércoles iba allá a Basto Nuevo, ahí sí, hay veces me hacían subir al púlpito así para predicar, pero qué Ya, pero interesante, pastor. cuando subía al púlpito, ¿cuál de estas miradas usted se ha identificado? Eh, primer lugar, subir al púlpito, agarrar el micrófono, saludarles, decirles, no, muy buenas tardes, Sí, Dios me lo hermana, está bendiga. bien, pero yo le pregunto, ¿con cuál mirada usted se identifica? ¿Con cuál mirada cree que usted hacía? Con, Eh, mirar al público, pastor, en el medio donde están público, ahí era mi mirada. ahora tiene que poner en práctica la mirada semifija, ¿no? Sí, A todos los ángulos, a la derecha, al centro, a la izquierda, no se tiene que centrar en una sola mirada. ahí ya, ya, pastor, eso estoy viendo, pastor.
Ahora, la expresión manual para los movimientos de los brazos y las manos utilizadas en una presentación de oratoria, cuando el orador diserta, debe emplearlo para dar mayor énfasis a sus palabras. El uso de las manos, el uso de los brazos, hermanos queridos, tenemos que utilizarlo para darle más énfasis a lo que estamos hablando, darle más énfasis a lo que estamos diciendo, porque si nosotros agarramos el micrófono, o hay muchos predicadores que están así con las manos, está el micrófono ahí, y no utilizan las manos, pero tampoco hay que exagerar con el uso de las manos, ¿no? Cuando el orador diserta, debe emplearlo para dar un énfasis a sus palabras, no tenerlo estático ni guardados en los bolsillos, ¿no? Esto es un error que siempre algunos oradores suben al púlpito, puede tener la mirada en todos lados, puede bien, pero sus manos en el bolsillo. Peor si es que tienen el micrófono de corbatita, o sea, ya no la utilizan las manos ni para agarrar el micrófono, simplemente están en el bolsillo, como que escondiéndola. Otro la tiene en las manos atrás. Los brazos y las manos deben apoyarse sobre, mire, los brazos y las manos no deben apoyarse en las caderas, ni tomarse del saco, ni colocarse entrecruzados atrás sobre el vientre, ni mucho menos en los bolsillos. No tenemos que estar así, dice las caderas, ¿no? Ni tomarse del saco, lo agarramos del saco, ¿no? Ni colocarse entrecruzados, como le decía, así. Atrás o atrás sobre el vientre. Y mucho menos en los bolsillos. Debe caer naturalmente, debe dejar que caiga el brazo naturalmente sobre el cuerpo y moverse con armonía y libertad. Si usted tiene que ir para allá, vaya. No tiene que llevarlo así, no tiene que llevarlo acá, no tiene que ponerle en las caderas, sino déjelo su brazo, que caiga naturalmente, que vaya. Además, los movimientos del cuerpo son los que se manifiesta un sentimiento y utiliza con finalidad al subrayar la expresión del orador. Y vamos a ver. Algunos ejemplos de ademanes. Cuando se habla de Dios o el cielo, levanta verticalmente el brazo derecho o el índice extendido. Con el índice extendido. Hermanos, el cielo, tenemos que aprender, ¿no? Dice, con las manos verticalmente, levanta verticalmente el brazo derecho con el índice extendido, como vemos la imagen. Eso es cuando estamos hablando de Dios. Hermanos queridos, sabemos de que Dios es un Dios de poder. Juntar el índice con el pulgar significa protección o que algo está bien, que se está o que se está de acuerdo. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿O todo ok? Muchas veces decimos, ¿no? ¿Ok? Ok. Entonces, cuando hablamos de Dios o hablamos del cielo, tener en cuenta, cuando estamos de acuerdo en algo y estamos afirmando algo, ¿qué más? Mover las manos con los dedos extendidos demuestra que se efectuará un repaso rápido y general.
Vamos a dar un repaso de todo lo que hemos hablado. Vamos a dar un repaso. Este gesto indica pausa, parar, cortar, impedir el paso o la intervención oral. Creo que esto más lo utilizan los músicos, ¿no? Lo utilizan los músicos. Una pausa. Vamos a cortarnos. Estamos nosotros en la... yo he visto que muchos utilizan cuando están transmitiendo, decimos esto, ¿no? O sea, que la corte, pero en realidad no debe ser como que ya fue, ¿no? Entonces, el gesto más adecuado que se usa en oratoria es cortar. O sea, y el que está transmitiendo o el que está en los sonidos en el micrófono tiene que saber de quién le estoy diciendo que lo corte. Que vamos a hacer una pausa. No es. Muchas veces hemos dicho eso, ¿no? Que lo corte. Cortarlo, no. Y tanto nosotros que estamos en el púlpito y el que está en los sonidos de nuestra iglesia o el que está en el sonido en el lugar donde yo estoy disertando, tiene que saber también el uso de los ademanes, darse cuenta. Afirmación. Cuando estamos predicando y estamos dando una afirmación, el orador desplaza su mano derecha hacia adelante como quien saluda a otra persona, pero recogiendo todos sus dedos, a excepción del índice que se extiende hacia adelante. El movimiento lo puede realizar varias veces para dar énfasis a su afirmación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Entonces, estamos viendo el uso de algunos ademanes que en el transcurso de nuestro discurso o en el transcurso de nuestra prédica tenemos que tener en cuenta, ¿no? Nuestra mirada se tiene que centrar al entrar al centro. Luego, al lado derecho. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta proyección de la presentación de estas hermosas gafas. Hoy vamos a conocer cuáles son las características de estas gafas. O sea, estoy dando énfasis. O si vamos a estar en la iglesia, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenido a la casa del Señor. Hoy en esta mañana vamos a hablar de la santidad. Así que saquen sus Biblias, hermanos, saquen sus Biblias. Vamos a dar lectura a lo que hoy la palabra nos dice, ¿no? Y en alguno del pasaje tal vez que vamos a leer dice, habla de Dios. Y Dios está sentado en su trono. Y ya estamos nosotros con el índice arriba. Y sabemos de que todos los que hacen las cosas bien, o todos las cosas nos ayudan para bien. Y estamos de acuerdo con lo que estamos diciendo. Nos vamos a hacer un alto, hermano querido. Vamos a hacer un auto. Vamos a repasar cuáles son los puntos principales. Y usted está ahí, están grabando o quiere que le corten el micrófono, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Y el que está allá lo tiene que chequear. La afirmación, interrogación. O sea, aquí hemos venido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Colocar los dedos a los costados del cuerpo, los codos a los costados del cuerpo, y con los brazos levantados, manos abiertas, abrirlo en forma horizontal formando una V. Cada vez que queremos hacer una pregunta. Hermanos, ¿están de acuerdo? ¿Entendieron? ¿Saben lo que estoy diciendo? No vamos a decir, hermanos, ¿entendieron?
Hermanos, ¿entendieron? ¿Saben lo que estoy diciendo? O las manos en los bolsillos. Y Dios, que habita en el trono, o sea, no hacemos ni un gesto. Negación. Negación. Para desaprobar una idea, cerrar el puño a la altura del hombro, luego sacar el índice dando la huella dactilar al público y realizar movimiento de izquierda a derecha, que no estamos de acuerdo. No, no. Hoy nadie se va a dormir. Está prohibido sacar el celular. No hay permiso para ir al baño. Y estamos predicando, hermanos queridos, está prohibido rendirse. En la vida del Señor, en la vida cristiana, está prohibido rendirse. Nadie se tiene que rendir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios que está en el trono nos va a ayudar. Y estamos poniendo en práctica. ¿Qué más? Acusación. Con el brazo estirado hacia adelante, cerrar el puño, sacar el índice con la huella dactilar mirando hacia abajo, señalando a la persona o persona responsable para acusarle. Lastimosamente hay una imagen de alguien que está con su Biblia, que eso no debe ocurrir. Solamente estamos aprendiendo de cuál es el ademán de la acusación. No. Y ahí está, acusando. Está acusando. Vos, fuiste vos. Yo te vi. Yo te lo negué. Fuiste vos. Porque sos así. Dejemos que el cuerpo hable. La expresión corporal, la expresión gestual tiene que ver exclusivamente con los movimientos del rostro, la gestual. La expresión manual con los movimientos de las manos. Y la expresión corporal tiene que ver con el movimiento de todo el cuerpo. Las piernas, los pies, las caderas, el tórax, el cuello. Pues los movimientos armoniosos de estas partes de nuestro cuerpo permiten también transmitir un mensaje a nuestros oyentes. Dejemos que el cuerpo hable. Nuestro cuerpo habla. No tengamos reparo en utilizarlo durante nuestras exposiciones. Si tenemos que saltar, saltemos. Si tenemos que caer, caigamos. Recordemos que el mimo, por ejemplo, nos ayuda a transmitir un mensaje sin emplear ninguna palabra. Es puro movimiento del cuerpo. En consecuencia, nuestro cuerpo debe convertirse en elemento completamente valioso que nos ayude a cumplir a cabalidad los objetivos de nuestra exposición. Hermanos queridos, vamos a dar un repaso rápidamente a lo que entraron recién. Hemos hablado de las miradas. La primera mirada es la mirada oidiza. El orador no mira al público. El orador no mira al público. Mira por encima de las cabezas. Ahí. Ahí. O sea, ¿qué pasó aquí? Digamos, no fue nada. La mirada fija cuando nos agarramos a un grupo o a una sola persona. Esa no debe de existir. La mirada cohibida,
No sé si es las peores, pero el disertante ni siquiera mira por encima del hombro, ni siquiera mira a un grupo de personas. Está perdida. Saluda abajo. Si hay una ventana, mira la ventana, pero no mira al público. Esta es la mirada que tenemos que tener, la semifija. Debemos de dirigir nuestra mirada por igual a todos los sectores del auditorio y pasar nuestra vista en ello, pero pausado, ¿no? Derecha, al centro y a la izquierda. La expresión manual son los movimientos de los brazos y las manos utilizados en nuestra presentación de oratoria. Cuando el orador diserta, debe emplear para dar más énfasis en sus palabras y no quedarse estático ni guardarlo en los bolsillos. Hemos aprendido algunos ademanes, por ejemplo, cuando hablamos de Dios, de poner arriba, cuando queremos hacer, cuando estamos de acuerdo en algo, ok, cuando queremos repasar, un repaso rápido, cuando queremos cortar una transmisión o cortar algo, ¿no? O por ejemplo, acá en el sermón, tenemos que cortar el pecado. Tenemos que cortar el chisme, hermano. ¿Ok? Estamos afirmando, con Cristo somos más que vencedores. ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué vamos a hacer? Negación. Al cielo no entran los pecadores. Acusación. Fuiste vos. Te pillé. La expresión gestual tiene que ver exclusivamente con los movimientos del rostro. La expresión manual con los movimientos de las manos. La expresión corporal con todo el cuerpo. Piernas, pies, cadera, toras, cuellos. Dejemos que el cuerpo hable. Hermano Eduardo, buenas noches. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo está usted con las miradas cuando enseña en su iglesia? Hermano Eduardo, buenas noches. No puedo hablar, pastor. Dice. Ok. Hermana Felipa, ¿alguna duda, alguna pregunta? No hay. Ok. Bueno, Joel, ¿algo que quiera aportar? El miércoles vamos a ir con las recomendaciones. Tal vez, pastor, no sé cómo, ¿cuál sería lo más recomendable de la mirada de todo lo que dijo, de toda la, digamos, y también los ademanes? Eh, Porque a veces también cuando mucho se mueve así, ya es muy exagerado, digamos, ya las manos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, digamos, Hay, los recamendados? hay, hay oradores, ¿no? Que suben al público y están de aquí para acá. La mirada, tenemos que ver que la semifija, ¿no? La semifija, la de estar eh, mirando al lado derecho, al centro y a la izquierda, ¿no? Tampoco debemos de mirar rápido, digamos, buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Así como escaneando, ¿no? No, no, no. O sea, tiene que ir todo pausado. Y dice, mejor si es en una leve sonrisa. El uso de los ademanes también, que tenemos que tener cuidado. Yo les he enseñado algunos, ¿ya? Para saber dirigirnos, por ejemplo, hablar de Dios, estamos hablando para arriba. No, pero tampoco tenemos que hacer el exceso
o el uso excesivo del cuerpo. Acá yo le decía en la última parte, dejemos que el cuerpo hable. Dejemos que el cuerpo hable. Pero tampoco vamos a correr, no, correr allá, correr acá. O sea, tenemos, y por ejemplo, el día miércoles vamos a hablar de las recomendaciones. Vamos a conocer, al hablar de pie, el cuerpo debe de mantenerse rígido, erguido. El pie derecho debe permanecer delante del izquierdo para facilitar el movimiento fácil del brazo derecho. ¿No? Algunas recomendaciones. El peso del cuerpo debe descansar sobre los pies, tanto para evitar el cansancio como para transmitir equilibrio, ¿no? Tiene que descansar en los pies. Hay muchos que no hacemos hacemos esto en el púlpito, como que nos cansamos y nos tiramos así, ¿no? Entonces, para el día miércoles tengo todo eso de cómo debemos subir al púlpito, de cómo debemos de pararnos. Pero lo que hoy hemos aprendido es de las miradas al lado derecho. Usted sube al púlpito, el centro ahí. Luego, hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bienvenidos a la casa del Señor. Hoy vamos a dar inicio a nuestro culto. Despacito. Y los usos de los ademanes, que en cada ademán o en cada uso de las manos saber cuándo y cómo usar. Así que el día miércoles vamos a aprender cuando llegamos al púlpito cómo debemos pararnos, cómo debe estar nuestro cuerpo, ¿ya? Así que el miércoles nos vemos a las 7 de la noche, si Dios nos permite. Bendiciones, cuídense y les encargo el cuestionario. Bueno, tienen todo hasta fin de mes para presentar el cuestionario, hasta que terminen las clases. Bendiciones, hermanos, se cuidan. Amén, pastor, bendiciones. Hasta el miércoles. Bendiciones, pastor.